continuar estudiando el Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 31 del libro de Mateo, para que demos continuidad al estudio de la palabra que hemos venido haciendo desde hace ya algunos meses atrás, de lo que se trata la gran predicación de Cristo. Voy a leer para ustedes este texto bíblico en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Amén. En esta noche vamos a estudiar algunos aspectos importantes de lo que trata Cristo y cuando habla del divorcio. Es un tema muy importante porque lo vamos a mirar desde un enfoque espiritual, para que podamos entender muchas de las cosas de lo que significa en el matrimonio, pero también de lo que significa el pacto matrimonial con Dios. Evidentemente Cristo nos habla en aquel aspecto, en aquel momento Cristo nos habla, nos cita esa enseñanza tomando como referencia, tomando como referencia lo que está escrito allí en Deuteronomio 24:1. Voy a leer para ustedes esta cita, que es muy importante poderla estudiar, poderla entender algún poco para que podamos profundizar un tema del divorcio. Dice en Deuteronomio 24:1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso era lo que decía la ley en aquel tiempo, y de hecho eso es lo que Jesús está citando en aquel momento cuando está predicando la palabra. Entonces cita la enseñanza tradicional, la ley de Moisés, escrita allí en Deuteronomio 24:1, y le está diciendo, está hablando de un certificado de divorcio. El aspecto importante es un aspecto muy serio que sigue significando el matrimonio, tanto el que hablaba en aquel tiempo el pueblo judío como el que hoy en día encontramos, y Cristo nos permite entender cuáles son esos dos aspectos que dividieron el aspecto del matrimonio que Él encuentra en la tierra cuando viene a su obra ministerial, y el que Él quiere que verdaderamente nosotros tengamos, el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero bajo un vínculo verdaderamente desde el corazón. En esa misma dimensión es el mismo pacto que se hace entre Dios y el hombre. Encontramos que todos conocemos que la iglesia es la novia del Cordero, y van a haber unas bodas del Cordero. Entender el tema del matrimonio desde el punto de vista judío y lo que Cristo rediseña o como que le da un nuevo enfoque desde lo espiritual es muy importante para entender cuál es nuestra posición frente a Cristo, que es el novio, según lo que la Escritura nos ha enseñado. La iglesia, los que hemos creído en Él, somos la novia. Y en ese vínculo afectivo, en ese vínculo espiritual que tenemos con Él, este tema que en esta noche empezamos, que habla sobre el divorcio, nos va a permitir entender muchas cosas que afirman nuestra fe, y para creer solamente en Cristo, para que verdaderamente el pacto que nosotros hemos hecho y el cual se valida por el lavamiento del pecado en la muerte de Cristo en la cruz, que limpia nuestro pecado, nos pueda hacer entender que repudiar al Señor puede dejarnos en desventaja en ese propósito divino. Cristo le da un aspecto bastante serio al tema, pero Él toma la enseñanza que encuentra allí por parte de Moisés en Deuteronomio 24:1, y allí en el libro de Deuteronomio encontramos otros aspectos importantes del matrimonio. Pero Cristo retoma y parte de la ley. Recordemos que cuando Cristo viene a las aguas, a Él se le pregunta que por qué se hace bautizar. Él dice que Él viene a cumplir la ley, no viene a abrogarla, a cambiarla, a diluirla, no. Él viene evidentemente a cumplirla. Y aquí nos está demostrando, toma la posición de la palabra,
de la enseñanza tradicional y de a partir de ese momento va a comenzar a rediseñar el pacto entre el hombre y la mujer, entre la iglesia y Dios, a través de él. Y para esto es importante que entendamos ese recorrido que se hace desde la ley, desde allí, desde Moisés, a lo que tenemos hoy en día. En aquel tiempo, cuando Jesús aparece en la tierra, ese tema de la carta de divorcio, como lo leímos en Deuteronomio 24.1, era cuando una persona, como lo leímos en 24.1, decía que si una persona no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiría carta de divorcio. Entonces, el hombre, en aquel contexto de lo que narra el libro de Deuteronomio, tenía esa facilidad. O sea, esa carta de divorcio se había vuelto muy permisiva. Cualquier hombre, por algún motivo, por alguna situación, se podría emitir esa carta de divorcio, que era un documento, que verdaderamente lo que representaría ante nuestro conocimiento es como una libertad. Dejar plenamente libre a esa mujer para que pudiera nuevamente contraer otro tipo de vínculo, otro tipo de pacto con otro hombre, para que se pudiera tener una protección, que era lo que representaba una protección, una compañía, un liderazgo, lo que representaba el matrimonio judío, según la ley mosaica. Estos aspectos son muy importantes entenderlos porque cuando Cristo viene a la tierra encuentra que la carta de divorcio representaba era un documento y se estaba dejando de lado lo que había en el corazón. Recordemos que lo que siempre he explicado, que Cristo siempre le predicó fue el corazón. Siempre fue a la raíz de los problemas. Él siempre atacó lo que hay en el corazón. Entonces aquí vamos a encontrar nuevos conceptos que en esta noche nos van a permitir seguir entendiendo ese tipo de cosas. ¿Qué implicaba para ellos el divorcio? Desde el tema judío, para que leamos como para que entendamos un poco de dónde viene este tema del divorcio, para que podamos mirar el origen de aquellas cosas que quizás a veces no entendemos y por qué Dios, la palabra llama, la iglesia la llama la novia y a Cristo lo llama el novio. Si entendemos esto, podemos entender más fácilmente los temas subsiguientes que vamos a abordar. ¿Qué implicaba para ellos, o sea, para el pueblo judío? El divorcio se convirtió en algo relativamente fácil, casi administrativo, como hoy en día. Hoy en día alguien dice, yo ya no quiero vivir contigo, la ley me lo facilita, hagamos un documento. Hoy en día encontramos un tema pues mucho más equilibrado en otros aspectos, pero no dejan casi de significar lo mismo. En aquel tiempo y todavía pues eso depende de la cultura en la cual nosotros nos ubiquemos, encontramos que la mujer quedaba libre. Hoy en día la mujer sigue quedando libre. Hombre y mujer siguen quedando libres. Pero siempre queda una marca, ¿no? Una marca social. Y es de lo que Cristo llama aquí el repudio, ¿no? De lo que estamos mirando. Que si cualquiera que repudia a su mujer. Entonces, seguimos encontrando socialmente eso. Hay una marca de repudio. Venga, no. Ella era la esposa de Pedro. O Pedro era el esposo de ella. ¿No? Ya como que lo dejó. O sea, siempre uno encuentra como ese repudio de que no. A este lo dejaron. O a este lo cambiaron. Eso socialmente, estamos hablando de nosotros los hispanohablantes. En otras culturas, el repudio significa una marca social. Y en aquel entonces, pues era mucho más por algunos conceptos de aquello del parentesco, por el tema judío, por el tema de la Torá, que hablaba sobre la mujer, hablaba sobre la descendencia, sobre las criadas. Hay unas conexiones que tenían que ver directamente con la ley. Entonces, sí había repudio. No solamente el repudio de dejarla libre, de dejarla para que tomara una dirección en la que ella quisiera, también socialmente quedaba marcada la mujer.
Y estamos hablando del tema judío. La mujer en aquel tiempo era la que quedaba marcada. Hoy en día vemos que eso ya no es así. El repudio y esa marca es para hombres y para mujeres. Hablamos de nuestro contexto. ¿Sí? Estamos tratando de hacer un paralelo para que usted vaya a poder ir entendiendo y podamos entender este tipo de temas que son muy importantes. Son temas que muchas personas no lo hacen, quieren tener un conocimiento de qué dice la Biblia, y para poder dar una respuesta que verdaderamente esté basada en un concepto bíblico, tenemos que entender qué significó y de dónde aparece la explicación de Jesús, porque Jesús se remite es a la ley, no se remite antes de la ley, no, se remite a la ley que era la que estaba vigente cuando Él aparece en la tierra. El corazón del mandamiento, o sea, no era proteger al hombre, sino evitar que la mujer quedara sin defensa. En aquel tiempo, lo que se buscaba cuando se le entregaba la carta de divorcio a una mujer, era como queriéndole decir a una mujer: mire, yo te doy la carta de divorcio porque te repudio, yo te rechazo. Verdaderamente no encuentro en usted lo que yo necesito. O sea, si nos ponemos a estudiar historia y miramos eso, eso es lo que encontramos. De hecho, es algo injusto. Si hoy en día lo miramos a la luz de la palabra, nos parecen injustos. Por eso tiene que venir Cristo y hacer la observación. Por eso Cristo viene y le mete el punzón al fondo, y en las explicaciones subsiguientes a esta, vamos a encontrar que evidentemente Cristo corrige las cosas como deben ser. Porque el matrimonio no era un acto meramente administrativo, no. Era un pacto en el cual se hacía en obediencia a un mandamiento divino. Entonces, cuando la persona hacía ese tema de repudiar a una mujer, no estaba repudiando solamente a la mujer, estaba repudiando un pacto. Pero bueno, cuando Cristo viene, Él encuentra este vicio. O sea, la norma había sido viciada, había sido acomodada al contexto judío. Eso es lo que pasa hoy en día. Por lo menos, mira que usted encuentra hoy en día muchos, y lo digo con mucho respeto, dentro de las comunidades cristianas usted encuentra mucha gente recasada. Y eso no es el mandamiento de Dios. Que nosotros queramos darle una interpretación a la palabra a nuestro antojo, eso es algo, o sea, eso es algo personal, y de eso tenemos que dar cuenta delante del Señor. Pero aquí más adelante, en las próximas episodios que vamos a tener de esta palabra, que leemos texto a texto, vamos a encontrar que el recasamiento es un tema, primero, del cumplimiento de la palabra. Segundo, es un acto de desobediencia y rebeldía a la palabra, por donde usted lo mire. Entonces, en aquellos judíos no era la excepción. Hoy en día esto no es que digamos, no, es que el siglo XX, el siglo XXI, la tecnología nos trajo el recasamiento. No, esto es un tema muy antiguo. Que hoy en día queramos volverlo moderno, eso es una mentira del enemigo. Pero el recasamiento no es en obediencia a la palabra. Por el contrario, es un acto de desobediencia, de rebeldía. Y este tema tiene mucho que ver con ese tema del recasamiento. O sea, de hecho, aquí lo podemos desengranar más fácilmente y vamos a entender qué es la dureza del corazón del hombre y de la mujer. Porque estamos hablando hoy en día de otro concepto. El concepto original no habla que el divorcio lo hace la mujer, lo hace el hombre. Y hoy en día encontramos que el divorcio en muchas de las ocasiones lo gesta es la mujer. Entonces, hay mucha desobediencia, y eso es lo que hace el enemigo: desbaratar el plan divino como Él lo demandó, como Él lo colocó. A veces no nos gusta el tema como Dios lo instituye. Nos guste o no nos guste, esa es la palabra. Y nos encontramos es contra Él, no contra el hombre que la explica, que la predica, quien la enseña. No, aquí nos enfrentamos es a Él, ¿cierto? Bueno, cuando encontramos aquí que el corazón
verdaderamente lo que buscaba el mandamiento de aquel postulado en Deuteronomio 24:1, lo que buscaba era que la mujer cuando quedara libre tuviera una carta de divorcio, porque el matrimonio en aquel tiempo, una mujer se unía a un hombre, entre otras cosas buscaba era que el hombre protegiera a la mujer, que la mujer le diera la descendencia, le diera los hombres para la guerra, para la agricultura. Eso era lo que evidentemente se buscaba en aquel tiempo. Entonces, cuando una mujer quedaba libre, cuando había sido repudiada, el hombre buscaba darle esa carta de divorcio para que otra persona le pudiera dar la protección, para que no fuese a tener problema con la ley. O sea, de esa manera viciosa lo habían convertido el pueblo judío. O sea, eso es lo que encuentra Cristo cuando Él viene a la tierra. Pero aquí vamos a encontrar y vamos a analizar verdaderamente cuál era el problema. El problema no era el papel que entregaba al hombre dándole carta de divorcio, sino era la dureza del corazón del hombre. Y aquí estamos señalando al hombre. Porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué les daban carta de divorcio a las mujeres? Aquí en esa cita que yo leí en el Deuteronomio 24:1, dice que por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, en alguna parte dice que era indecente, en otra parte dice en algo que era censurable, detestable, indecoroso. Otro que encontré en una traducción era como una cosa torpe. O sea, si analizamos ese contexto de la palabra, estamos mirando que esos hombres fácilmente podría decir, bueno, esta no es perfecta, yo la desecho. Esta es de pronto no es inteligente, yo la desecho. Esta quizás no puede, una de las razones por las cuales se medía la fuerza de las naciones era por la cantidad de hombres para la guerra. No, esta no me va a dar, no va a parir hombres. No, no me sirve, hay que darle carta de divorcio. Entonces, mira que aquí el problema no era el papel, era la dureza del corazón. Ellos buscaban, era como satisfacer a su medida, y se olvidó que era un pacto con Dios. Entonces aquí el problema no era que el hombre los pidiera, era que el corazón del hombre estaba endurecido. Era cumpliendo como unos preceptos carnales. Pues de hecho estaban en la ley. Y recordemos que en ese tiempo el Espíritu Santo no actuaba como actúa hoy en día en medio de nosotros, que nos ayuda, que nos redarguye de pecado, que nos guía a toda verdad. Entonces la ley antigua, el divorcio era visto como un trámite normal, o sea, como lo que lo vemos hoy en día. Por eso hoy en día hay muchas personas que han venido a Cristo y dicen, no, pero es que yo ya me divorcié. Dice, yo me puedo volver a casar porque yo ya me divorcié. Teológicamente, o sea, le estoy hablando de la Biblia, eso no funciona así. Y el cristiano o la persona que ha querido seguir a Cristo se tiene que guiar es por la palabra. Por eso el estudio de la palabra para un cristiano es vital. El cristiano la tiene que conocer. Yo he analizado este tema de la palabra en la vida del cristiano. Yo digo, el cristiano es como un abogado, pero también es como un psicólogo. Lo estoy diciendo que es como, no que debe hacerlo, no. ¿Por qué como un abogado? Porque la palabra de Dios es la ley de Dios. ¿Y qué hace un abogado? Un abogado conoce la ley. El abogado hace su defensa conforme la ley. Entonces, mire que sí se parece el oficio de un abogado. Ahora, ¿por qué él hace la función como de un psicólogo? Porque conoce el comportamiento del ser humano conforme a lo que Dios demanda. Si usted va donde un abogado y le dice, abogado, psicólogo, yo no puedo sostener, mantengo muy estresado. ¿Qué tema se aborda allí? El comportamiento o una conducta de una persona. Entonces, ¿qué hace cuando una persona le dice, no, es que yo estoy estresado? Usted divinamente le puede decir, venga, Dios le puede dar la paz que usted no tiene. Usted está actuando como si fuera un psicólogo, no como un psicólogo, no. Somos hijos de Dios. Entonces, mire que esos dos oficios, por ahora los he analizado así, yo digo, venga,
verdaderamente nosotros tenemos que hacer como el oficio del abogado y como la del psicólogo. Pueden haber otros, claro, como el historiador, porque debe conocer la historia que está escrita en la Biblia, como un profeta, porque debe conocer la profecía, debe conocer los diferentes temas que están escritos en la ley. Ese es nuestro oficio. Entonces, haciendo ese paralelo, lo que quiero entender, lo que quiero hacer entender en esta noche es que la función que nosotros tenemos es una función vital para una sociedad que se ha destruido, que quiere acomodar su deseo, quiere acomodar sus intenciones, no a la palabra, sino a una condición que Dios la acepte. Y el hombre o la mujer que deseen vivir conforme a Dios, tiene que vivir conforme a la palabra. Entonces, tiene que conocer la palabra. Y no va a permitir legalizar su vida espiritual de cualquier manera. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros buscamos es obedecer la palabra conforme Él nos la coloca. A veces es dura, claro que sí, la palabra es dura a veces. Y más cuando la palabra nos confronta y nos dice, mira, tu pecado, lo que tú estás haciendo, yo no lo acepto. Yo no se lo apruebo. Ahí es cuando la palabra se vuelve dura. Cuando nosotros no somos capaces de abandonar una carnalidad o un pecado. Uno dice, Señor, yo no soy capaz. Ahí es donde el Señor crece, ahí es donde Él nos demuestra que Él es el que está en el asunto. Pero nosotros tenemos que obedecerla. Nosotros no podemos tomar decisión sobre lo que nosotros creemos, es sobre lo que la palabra del Señor ha demandado. Cuando Jesús aparece en aquel tiempo, Él comienza a hacer este esbozo y comienza a crear un contexto, pero Él cita en la ley. Y Cristo nos hace ver allí que el problema no es el documento la carta de divorcio que daba el hombre en aquel tiempo, sino era un corazón endurecido que rompía el pacto, que rompía el vínculo del matrimonio. Entonces, ese matrimonio no es un contrato que se cancela fácilmente. Eso es lo que Cristo nos quiere dar a entender allí cuando Él habla de la carta de divorcio, sino un pacto espiritual. El matrimonio es un pacto espiritual. Cuando nosotros venimos a Cristo es un pacto espiritual. Cuando nosotros le decimos, Señor, perdónenos. Señor, yo me arrepiento. Lávame mis pecados con tu sangre preciosa. Es un pacto espiritual. En la misma medida surge el matrimonio. Siempre vamos a encontrar que el matrimonio es un pacto. Cada vez que lo estudiemos, por donde lo encontramos que el matrimonio es un pacto. Cuando el hombre y la mujer se unen, es un pacto espiritual. Es un pacto que se activa o que toma forma cuando se enuncia que es el matrimonio el que une a una pareja. Por eso, ningún tipo de unión marital de hecho, hablando en términos jurídicos, uniones maritales de hecho, o lo que más conocemos como la unión libre, no tiene ningún tipo de validez ante Dios. Porque por donde usted busque la unión marital de hecho, usted no la va a encontrar. Es un término meramente surgido desde la ciencia, desde la política, desde otros ángulos de la sociedad para poder establecer unos derechos y unos deberes en el vínculo de convivencia entre un hombre y una mujer. Pero la Biblia no lo tipifica de esa manera. La Biblia en ninguna parte dice, bueno, si usted no va a contraer matrimonio, puedes contraer una unión marital de hecho. No. La unión marital de hecho es como si fuera fuera como el matrimonio del enemigo. Es la unión en la cual mucha gente dice, no, pero es que yo ya legalicé la unión libre con mi pareja. Eso es lo mismo que un matrimonio, ¿cierto? No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque la Biblia habla de matrimonio.
Si usted, que quizás me escucha, y usted ha contraído matrimonio, y usted va a tratar de ir a legalizar una unión marital de hecho, son dos cosas diferentes que se pueden legalizar de dos maneras diferentes. Si alguien dirá, bueno, pero se pudo legalizar, claro, ante la ley. Eso es como el divorcio. La persona puede decir, sí, claro, yo me divorcié, usted la puede legalizar. Pero ¿qué dice la Biblia? Verdaderamente, ¿qué dice la Biblia? Es lo que la Biblia le demande, no es lo que usted considere o lo que los hombres consideren. No, no es eso, o sea, eso no funciona así. Entonces, no se cancela fácilmente, es un pacto espiritual. Lo espiritual es un pacto que se hace con Dios, es un pacto. Y mire lo que se enuncia en un matrimonio. Entonces, estas cosas no son removibles como quizá nosotros podemos remover otro tipo de cosas en el mundo espiritual. Hay que tener en cuenta esto, lo que la palabra en esta noche nos quiere enseñar. Otro aspecto que encontramos hablando alrededor de este problema, de este tema que Cristo nos trae en esta noche y que Él aborda allí en este versículo, es para que entendamos verdaderamente qué significaba el matrimonio. ¿Qué significaba el matrimonio? Entonces, el problema no era el papel, ¿cierto? El problema era la dureza del corazón. Evidentemente eso es lo que Cristo quería traer. Por eso Él vino y habló. Por eso Él vino y interpretó las cosas. Quiso traer un rediseño de la ley. Porque la ley como tal no era que estuviera mal escrita, sino era que estaba mal interpretada o mal ejecutada. Porque si miramos todo lo que él lee o lo que él cita de la ley antigua, él incluso le pone un estándar de cumplimiento mucho más alto para que verdaderamente nosotros podamos aceptarla y acatarla como verdaderamente Dios la demanda para el hombre, para que haya una buena armonía entre Dios y el hombre y pueda verdaderamente existir la fidelidad que Él demanda. En la ley antigua, el divorcio era visto como un trámite externo. Todavía lo seguimos mirando de esa manera, como un trámite meramente externo, ¿cierto? Lo vamos a encontrar de esa manera, porque era un papel que legalizaba la separación. Hoy en día encontramos lo mismo. Hoy en día no encontramos que el hombre le da carta de divorcio, no, sino que ya la misma ley por investigación o por oficio, como le llaman allí, genera una separación. Por lo menos una persona en este momento, hablemos del caso Colombia, una persona ya no quiere vivir con otra, denuncia el matrimonio, va y lo denuncia, inicia un proceso ante una autoridad competente, como es un juez civil, y cuando usted menos fue que te llamaron, te notificaron, hicieron repartición de todo, y usted dice, venga, pero ¿cómo pudo pasar eso? La ley ya lo permite. Eso funciona así. Entonces, mire que las cosas no han cambiado. Ni esto es un invento del siglo XXI, no. Eso viene de hace muchos años. Le estoy hablando del tiempo de Moisés. Entonces, hay muchas cosas que creemos que hace parte del humanismo y de todo ese tipo de cosas. No, esto es tan antiguo como la misma ley. Entonces, la enseñanza de Jesús, lo que él revela es que el problema no es el documento, sino la dureza que había en el corazón. Un corazón endurecido. El mismo corazón que hoy en día se endurece para obedecer. Tanto del hombre en el matrimonio como pacto delante de Dios, tanto el hombre para cumplir el pacto de salvación delante del Señor. Nosotros tenemos en corazones endurecidos en muchas áreas. El Señor a veces nos corrige, nos exhorta y nosotros tenemos un corazón endurecido para obedecer, para cumplirle a Él, porque todavía hay un corazón que quiere siempre romper el pacto. Cuando se ama más la carne, cuando se ama más el mundo, nosotros siempre queremos romper el pacto, porque estamos obedeciendo a esta carnalidad, a esta naturaleza caída. Entonces, mire lo importante que es entender el matrimonio para entender nuestra relación con el Señor. Y creemos que romper ese vínculo con Dios
Es fácil, no, bueno, yo ya no sigo. No, hay un vínculo, hay un pacto de sangre. O sea, nosotros no fuimos comprados con palabra, no, fuimos comprados con un precio de sangre, de una expiación de pecado a través de un cordero inmolado santo, a través de su Hijo unigénito. Entonces, esto es importante entenderlo allí. Entonces, el matrimonio no es un contrato, totalmente que no, es lo que les decía ahora, no es un contrato como tal. Ahora quiero que de pronto entendamos este contexto de lo que es repudiar, verdaderamente qué es repudiar. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué es eso de repudiar? Y es bueno que lo entendamos para que podamos hacer una deducción más aterrizada de lo que significó en aquel tiempo eh, el repudio. Literalmente, teniendo en cuenta que este evangelio, o bueno, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, dice que viene de un verbo apolio, que significa soltar, dejar libre y despedir. O sea, tiene tres aspectos a tener en cuenta cuando la Biblia habla del repudio. Entonces, en el ámbito matrimonial, repudiar era expulsar a la esposa de la casa. Yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? Hoy en día lo que pasa es que a veces la esposa es el que expulsa al marido, ¿no? Eso no ha cambiado. Quizás ha cambiado de pronto es entre quién expulsa a quién, pero prácticamente eso es casi lo mismo. O sea, hay un proceso de desligarse de ella o de él como si ya no tuviera vínculo. Entonces tratamos de romper. Entonces ese proceso de repudio es también aquel fenómeno que existe en el corazón del hombre cuando no quiere saber nada de Dios. Quiere también repudiar, o sea, no quiere saber nada de Dios, quiere romper ese vínculo. Eso es verdaderamente algo que al paralelo es necesario entenderlo para que podamos ver y podamos detenernos a entender de que el matrimonio es un pacto, es un pacto espiritual con Dios. Lo mismo que el hombre trata de hacer con su esposa, con su esposo, es lo mismo que quiere hacer con Dios. Alguien va a decir, no, pero es que yo no quiero eso. No, lo que pasa es que dicen una cosa, pero hace otra cosa. Y deletreando o interpretando los hechos, nosotros nos encontramos frente a veces ante un repudio de las cosas del Señor. Cuando nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera, ¿cómo se llama eso? O sea, repudiamos la palabra. No, es que a mí no me parece que eso sea así. Venga, pero la palabra dice esto. No, a mí no me parece que eso sea así, porque eso en la otra parte debe decir tal cosa. ¿Qué está haciendo? No le está diciendo, Señor, yo no lo quiero. Le está diciendo, no, a mí no me gusta tu palabra. No me gusta tu ley. Entonces, para que entendamos mejor esto, es mejor que lo llevemos al campo espiritual de nuestra vida con Él. Alguien dirá, bueno, pero yo nunca he repudiado a mi esposa. Nunca he repudiado a mi esposo. Nunca he querido desligarme o perder el vínculo con él porque con él fue que me casé o con ella fue que me casé. Pero ¿cómo está el pacto espiritual con Dios? ¿Está en la manera que Dios quiere? Entonces, miremos que esto no es un término neutro. No es un término de que como que yo estoy aquí ni para allá ni para acá, no. Entonces implica rechazo. Implica deshonra pública para esa mujer o para ese hombre, hablando de estos tiempos. Implica que usted está tomando posición frente a la convivencia o frente a ese vínculo que usted tiene. Entonces, la persona cuando repudia las cosas de Dios no tiene un término medio. Siempre tiene una decisión declinada a ir a seguir a Dios o a abandonar el camino del Señor. Entonces, esto es importante entenderlo, de que evidentemente lo que se busca o lo que se quiere es que nosotros tengamos una posición, no de rechazo, ni de deshonra para el Señor, es de amarlo y de quererlo. Ahora, en el término de repudiar, es fácil entender, es rechazar o deshonrar públicamente a una persona. No, mire, por lo menos si usted en una separación, el uno o el otro manifiesta cosas que a nadie nos interesa, ¿cierto?
Usted encuentra en un término, incluso eso es hasta incómodo. Para mí es incómodo que alguien me diga, no, yo me separé y mire, y ese otro me pegaba o yo le pegaba a ese otro. Pues a menos que sea una labor ministerial, ¿no? De consejería. Pero uno escuchar cosas de esas que uno dice, venga, sí, usted puede tener la razón y eso es muy válido lo que usted está manifestando. Pero ¿hasta dónde me interesa a mí la deshonra pública que usted le está haciendo a esa mujer o a ese hombre? Y casi siempre esto pasa. Y si no, si usted quiere verdaderamente evidenciar esto, acérquesele a alguien que esté rompiendo un vínculo matrimonial. Y usted va a encontrar que la deshonra no ha desaparecido. Entonces, ese concepto de repudiar sigue siendo el mismo. Ahora, esas implicaciones que tenían en el ámbito social y espiritual, el hombre queda libre, ¿no? La mujer también quedaba libre para poder buscar otro hombre que le diera protección, que es prácticamente lo que se buscaba en aquel tiempo. Bajo un documento, no, yo ya estoy libre, mire, ya me dieron carta de divorcio, yo ya puedo casarme con usted, yo puedo tener hijos, puedo acompañarlo para que usted también esté conmigo. Pero la mujer quedaba como repudiada. Más adelante vamos a estudiar un poco más de esto, porque este tema del cual yo les estoy tratando de esbozar de una manera más general, o sea, de una manera más compleja, es un tema que hoy en día lo están usando, el enemigo lo está utilizando a través de algunas organizaciones pseudo cristianas para llevar a muchas personas a que se casen bajo el concepto de que usted ya no es una mujer repudiada, sino una mujer divorciada, o un hombre divorciado y no repudiado. Esto es de cuidado. Esto lo están utilizando de una manera, haciéndole una interpretación irregular. Y a eso es lo que el Señor nos llama cuando dice, estudie la palabra, para que nadie te lleve por un camino desconocido. Entonces, en una cultura como en la de aquellos tiempos, cuando aparece Cristo, en una cultura donde encontramos que el honor versus vergüenza generaba un contexto social, o sea, ser repudiado era casi perder la identidad y la protección. Entonces, ¿por qué era perder la identidad? No, porque es que a usted la repudiaron. Recuerde que yo les decía que en el versículo 1 del capítulo 24 hablaba de que ese hombre la repudiaba por cosas, por torpeza, por impureza, por indecencia, por algunas cosas que el hombre, o sea, no da una profundidad de detalles de que uno puede decir, mire, que si tu esposa tal cosa, no, él la repudiaba. Rompía ese vínculo con solamente entregar un documento, pero eso generaba que un repudio social. Entonces la mujer quedaba marcada. Entonces ese honor se perdía. La vergüenza, venga, esta mujer la repudiaron, ¿por qué? Incluso eran mujeres que en algunos aspectos eran mujeres que quedaban tan desprotegidas o sin identidad que usted las encontraba casi que solas por esa cultura del honor, ¿no? Del hombre, eran pueblos guerreros, pueblos dados a la fuerza, o sea, todo eso generaba un contexto fuerte, ¿no? Y aquel documento lo que le daba la posibilidad a la mujer era de que fuera y encontrar otra persona que le adoptara, para que le diera esa identidad en la medida que la aceptaran, pero también para que le dieran la protección. En aquel tiempo era muy importante que la mujer tuviera ese vínculo matrimonial con un hombre, porque se necesitaba la fuerza del hombre, o sea, la fuerza, porque eran pueblos guerreros, pueblos agricultores, donde parir hombres era prácticamente una necesidad, tanto para la nación a la que pertenecieran como mujer para formar un hogar. Miremos que eran familias numerosas donde habían muchos vínculos, donde habían muchos hombres preparados para la guerra. Entonces, cuando Cristo cita allí esta práctica, lo que Cristo nos va a hacer entender en los siguientes versículos es que el matrimonio no se puede reducir a un trámite legal de un documento. No se trata de un documento, se trata es
de un tema netamente que viene del corazón. Ser cristiano no es un concepto netamente de una apariencia, de algo externo, es algo que viene del corazón. ¿Cuánto usted verdaderamente, su corazón ha dejado de estar duro para con Dios, para repudiar el pecado, para repudiar aquellas cosas que usted sabe que el Señor se las ha demandado? Entonces, mire cómo comienza a tomar forma lo que Dios quiere para el hombre, para la mujer que le sigue. Entonces, el matrimonio tenemos que dejarlo de ver como un trámite legal. No, es un pacto espiritual. Si alguien dice, no, es que yo ya morí para esto, no, es un pacto espiritual. Desde la antigüedad lo ha sido y lo sigue siendo. Así el hombre nos haya creado normas de diferentes interpretaciones, que es que en este tiempo, que las Naciones Unidas, que la OEA, que la comunidad internacional, puede crear lo que quiera, pero la palabra del Señor es una sola. Ese pacto espiritual es indivisible. Claro, tiene algunas excepciones. Hay una excepción que la vamos a encontrar más adelante y también la vamos a estudiar para entender qué implicación tiene eso desde el ámbito en la cristología, lo que Cristo explica, para que nosotros podamos verdaderamente tomar una decisión y mirar qué es lo que nosotros podemos hacer frente a un tema de un divorcio. El repudio en tiempos bíblicos, en ese tiempo, ¿cómo te dijera yo? Era una decisión por parte del hombre. En aquel tiempo el hombre era el que despedía a la mujer. Hoy en día no se sabe ni quién despide a quién. En estos tiempos, ¿no? No implicaba un proceso judicial como el de ahora. Usted mire que una persona se va a separar y eso es un problema largo, de años, de situaciones, de contiendas judiciales y entre otros. No, eso no era ni judicial ni de mutuo acuerdo. El hombre tomaba la decisión, le daba carta, dice, mire, ¿sabe qué? Yo con usted no vivo más, no me sirve, usted XX cosas, tome su carta de divorcio y coja su camino. En aquel tiempo también había algo que había una fuerte matriz de un matiz, o sea, de rechazo y de deshonra pública. Eran sin misericordia. Eso es lo que encuentra Cristo. Y eso es lo que Cristo está atacando. No está atacando verdaderamente el tema de como tal el divorcio, sino está atacando eso el corazón. Él lo que busca no es tanto hablar del matrimonio como tal, sino de atacar de la dureza del corazón, como siempre lo ha hecho hasta este momento, desde que empieza el tema del Sermón del Monte. Entonces, en el divorcio, en el mundo moderno, hoy en día es un proceso legal, ¿no? Venga, yo me separo, yo voy al juzgado, voy ante un juez, inicio una liquidación de separación de cuerpos, de bienes, y ya, lo regula un tribunal, lo regula la ley. En ese tiempo no existía eso, no teníamos que ir ante un juez, ¿no? El hombre era el que tomaba la decisión. Y ahí es donde Cristo comienza. Hoy en día el hombre y la mujer siguen tomando esa decisión. Lo siguen tomando. Lo que pasa es que ya está arbitrado o está enmarcado dentro de la ley. Y son los jueces de la República quienes llevan algunos casos, como también los notarios, en el caso de las democracias, donde hay ese tipo de competencias, donde encontramos nosotros que hoy en día se hacen este tipo de procedimientos para que exista un divorcio. Hoy en día también buscamos que lo que busca la ley es la repartición de bienes, la custodia, las responsabilidades, si hay hijos, que sean equitativos con la mujer, que si la mujer pasó 20 años al lado de una persona mientras cuidaba de los niños, cuidaba de la casa, al final de este tema, de este matrimonio, de este divorcio, guiado por la ley de los hombres, exista un equilibrio, sobre todo económico, para que la mujer no quede desamparada y también para que los niños, si hay menores de edad, no queden de pronto
sin ningún tipo de cobertura, ya sea económica, de salud, de atención médica, de todo ese tipo de cosas que la ley hoy ha creado. Entonces mire cómo ha cambiado. Todo esto lo hago para que miremos el contexto de lo que Cristo está mostrando y cómo ha sido transformado ese tema. Cómo el mundo nos ha transformado temas que no están escritos en la palabra de esa manera, sino que el mismo hombre, en su afán de darle a cada quien como lo que quiere, crea la ley a su manera. Aunque sigue siendo doloroso este tema que se sigue llevando el peso del repudio, tanto hombre como mujer, sigue existiendo un rechazo social para el hombre y para la mujer. Esto no ha cambiado. Usted encuentra eso, no, venga, eso es algo que genera rechazo. Solamente quiero que por un instante usted piense cómo se sentirá el Señor cuando nosotros lo rechazamos, cuando nosotros no aceptamos su palabra como Él nos la demanda. Cuando quizás nosotros no se lo decimos de frente, Señor, yo solo rechazo, porque quizás le tenemos miedo, porque quizás no tenemos esas palabras para con el Señor. Pero sí, cuando nosotros lo rechazamos, cuando Él nos entrega su palabra, nos llama, nos exhorta y nosotros decimos, no, pero es que a mí no me parece, es que eso no es así. No nos gusta escuchar la palabra, eso es repudiar a Cristo, repudiar su pacto. Enfatizo que el matrimonio es el mismo pacto que nosotros tenemos con el Señor para ser salvos, un pacto de sangre. Entonces, mire lo doloroso que es para Él, dirá, vea, yo le entregué a mi hijo, y ni aún así quieren obedecerme. Es bien importante entender esto, porque a veces creemos que el divorcio es un tema netamente de un hombre y una mujer. No, es un tema netamente de un pacto espiritual, en la cual todos estamos incluidos, hablando hombres y mujeres. Algo bien importante que debemos entender es que el divorcio es un pacto roto. Cuando nosotros abandonamos el camino del Señor, rompemos ese pacto. Cuando nosotros cometemos pecado, estamos rompiendo el pacto. Es algo que nos debe concientizar. Entonces, el matrimonio desde la perspectiva bíblica es un pacto delante de Dios. No es solo un acuerdo humano. Lógico que tiene que haber un acuerdo de voluntades, así como cuando usted aceptó a Cristo, usted tuvo que aceptarlo a Él. Usted y yo fuimos al altar, le dijimos, Señor, aquí estamos, somos pecadores. Hay un acuerdo humano en el cual usted le acepta al Señor. El matrimonio es igual. Usted, por donde usted lo quiera mirar, el día que usted deje de obedecer al Señor, usted rompe el pacto. El repudio, en aquel contexto, es expulsar a la esposa. No solo rompe un vínculo social. Expulsar a la esposa o expulsar al esposo no solamente rompe ese vínculo que hay entre dos personas que hicieron uso de la figura del matrimonio según escrito en la palabra, o sea, obedeciendo a Dios, sino que quiebra un compromiso espiritual. El matrimonio es un compromiso, al igual que la salvación es un compromiso de fidelidad y de cuidado, porque tenemos que ser fieles a esa ley, a lo que se prometió. Lo mismo cuando uno va adelante, Señor, yo te entrego mi vida. Cuando nosotros cometemos pecado, le decimos, no, ya no me interesa entregársela. No me interesa que usted la cuide, no me interesa que usted me guíe. Y mire que es lo mismo. Entonces, para que usted entienda más el matrimonio, entendamos también el pacto de salvación, el pacto de sangre, el cual nos dio esa entrada a caminar con el Señor. En la mentalidad de Jesús, en aquello que Cristo quiere explicarnos de aquí en adelante, refleja un corazón, o sea, el viejo hombre, un corazón cargado de dura cerviz, que no quiere obedecer al Señor, que rechaza la voluntad de Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que quiere hacer lo que su carne le instituye. No quiere obedecer, no quiere guardar, no quiere honrar el pacto. Eso pasa lo mismo en el matrimonio. Cuando una persona dice no voy más, es porque no quiere guardar ese pacto, lo quiere romper, porque quiere hacerlo a su manera. No, es que yo no vivo con usted, porque es que cuando empezamos usted quizás
no se le quemaba el agua, ahora sí se le quema el agua, ahora el tinto está muy dulce, ¿cierto? No quiere honrar, no quiere guardar ese pacto que hizo con esa mujer o con ese hombre. Y comienza a buscar, son como excusas personales, las mismas que nosotros buscamos cuando la palabra nos confronta y nos dice, oiga, vea, usted tal y tal cosa. Entonces ya no nos gusta el pacto con Dios, ya no nos gusta la vida cristiana, ya no queremos obedecerlo a su manera. Queremos es agradar ¿qué? Nuestra carne. ¿Qué revela espiritualmente verdaderamente esto? El repudio es un símbolo de rebeldía, es un símbolo de desobediencia, es un simbolismo que nos ayuda a entender que la voluntad se dispersó, ya no hay deseo de guardar un pacto. Entonces no solo se despide a una persona en el matrimonio, sino que también se desecha el pacto con Dios. Cuando la persona se casa o cuando la persona va y le dice, Señor, yo te entrego mi vida, ¿qué le está diciendo? Yo me enyugo. La palabra, ese término también lo encontramos en la Biblia donde dice que estamos bajo el mismo yugo con Cristo. Él está llevando el yugo con nosotros. Pablo dice que estamos crucificados con Cristo. Entonces, es el mismo pacto espiritual entre un hombre y una mujer está en la misma dimensión el que nosotros tenemos. Por eso, a veces la vida cristiana nosotros la tomamos de una manera diferente porque creemos que es el mismo pacto que hay entre el hombre y la mujer. Y por eso a veces ni el matrimonio se lleva bien ni la vida espiritual se lleva bien, porque no conocemos los lineamientos que instituyen la vida cristiana. Y eso es delicado, porque entonces ¿a qué estamos obedeciendo? Estamos obedeciendo a lo que nosotros creemos o a lo que la palabra nos manda. En este contexto también podemos encontrar que es un acto que muestra cómo el hombre pone su voluntad por encima del diseño divino. No es que usted, no creo que la palabra del Señor diga eso. El Señor no quiere que yo sufra, el Señor quiere que yo sea feliz. Usted comienza a encontrar un sinnúmero de apreciaciones personales, que algunas pueden ser hasta válidas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que demanda la Biblia? Entonces, el diseño divino no nos gusta ya, queremos el de nosotros, queremos el carnal, queremos el humano, queremos el que nosotros deseamos. Entonces, no, pero mira, es que yo hice esto por esto. No, está rompiendo el pacto, hay que obedecerlo, hay que guardarlo, hay que honrarlo. Si le prometimos al Señor entregarle nuestra vida, pues que eso sea en serio. O sea, esto no es una relación entre un hombre. Hoy en día encontramos unos conceptos bien equivocados de lo que es el matrimonio. No, yo me caso y yo miro a ver cómo me va y si no, pues me divorcio. Mira, en fin de cuentas la ley me lo permite. O sea, no se han casado, pero ya están pensando en divorciarse. No, yo voy a seguir la vida con Dios y yo miro hasta dónde puedo y si no, pues me devuelvo, yo sigo acá en el mundo, de igual manera que pues aquí tampoco estoy mal. O sea, creen que es una cosa meramente de papel, como Cristo encontró a aquellos judíos de aquel tiempo. Y a veces eso pasa en la vida cristiana. Creemos que eso es un mero vínculo con una organización cristiana. No, nada. La vida cristiana es con Jesús, con el Espíritu Santo. Eso de pertenecer a una organización es válido y es necesario para congregarnos, pero no es vital. Vital es que usted conozca verdaderamente al Señor. Usted puede asistir a la mejor congregación y si no, miremos a Judas, tuvo el mejor maestro y aún así se perdió. Usted puede tener el mejor pastor, pero si usted no se somete a la palabra, pues usted está perdido, está engañado. Entonces, porque no nos gusta el diseño divino, no nos gusta entender lo que la palabra demanda. Y esto es bien importante. Y de aquí en adelante seguiremos mirando el matrimonio paralelamente como es nuestra relación con el Señor. Entonces aquí habla de repudio, habla de carta de divorcio. Quizás nosotros no estamos expidiendo esa carta de divorcio. Y eso ya no se ve en estos tiempos. Ya no se ve como se apareció en el tiempo judío. Ya eso ha sido... o sea, eso ha mutado a otro tipo de cosas. Pero nosotros con nuestros actos sí lo estamos repudiando. No, a mí me gusta esto hasta aquí. De aquí en adelante a mí no me parece que eso sea pecado, pues
Sí, hemos cometido pecados y creo que nadie, absolutamente nadie puede decir que no haya cometido pecado. Pero hay cosas que las cometemos con agravio, con conocimiento, porque sabemos que es pecado y las seguimos haciendo. Todos. Hemos tenido un corazón endurecido, lo hemos repudiado. No nos gusta, deshonramos el pacto. Que el Señor nos ayude, que tenga misericordia. Entonces, evidentemente Cristo cita esto para hacernos entender que cuando se rompe un vínculo no se rompe un papel, se rompe algo sagrado, se rompe algo espiritual, se rompe algo que va más allá, que trasciende el corazón, que está allí en el corazón, que está en la mente. Entonces toda la vida nos vamos a pasar dando cartas de divorcio, repudiando, cuando no hay un corazón sincero, cuando hay un corazón que quiere obedecer es más a los hombres que a Dios. Que nosotros en esta noche podamos identificar en qué estamos repudiando a nuestro Señor, en qué nosotros estamos desechándolo. De muchas maneras los podemos estar desechando. De cuántas cosas el Señor nos ha mandado que no hagamos y nosotros lo seguimos haciendo, seguimos cometiendo el pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.